Bueno, listo. Entonces ya iniciamos la grabación. Lo primero que quiero que hagamos es revisar las actividades que tenemos pendientes. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a comentar de qué se trata la clase que vamos a desarrollar hoy. Me avisan por favor si ya Semana 7, ven la sí, profe. pantalla. Sí, sí, Listo, muy bien. profe. Perfecto, entonces estamos en nuestra semana número 7. Recuerden que en la semana número 6 dejamos la actividad del ensayo, ¿cierto? El ensayo Sí. no es para que me lo envíen al correo o para que me lo envíen ya. Recuerden que es para entregarlo la última semana. En esta semana les voy a poner aquí una carpetica. En esa carpeta es donde deben subir su documento de ensayo, preferiblemente en PDF, ¿listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el desarrollo del ensayo antes de que demos comienzo a la clase de hoy? No, la misma inquietud que tenía era lo que el compañero Manuel Arenas le sugirió. Ay, se me Ah, olvidó bueno, saludar. Sobre. listo, Ay, muy bien. ujú. ¿Alguien más aparte de José? No. Yo no sé si ustedes de pronto ya vieron o alguien ya revisó en la parte de arriba donde tenemos tus notas. Ya subí las notas correspondientes No, también. al segundo parcial. ¿Listo? Que corresponde a lo que era el mapa conceptual y al formulario que ustedes diligenciaron sobre rendimientos. Y digo la verdad, pues no la encontré tampoco. Entonces debe ser por lo que usted me dijo. Aquí por el Sí, teléfono. por la limitación de la aplicación desde el teléfono. Ujú. Es mejor abrir la página No, pues si no desde he sido internet. capaz, profe. No he sido capaz del computador llegar a la página modelo ¿No? con el computador. Ah, No, pues, profe, por eso le preguntaba que si era casi de pronto pero con alguna de aplicación, pronto a ver si de algún, pronto sí. tenían algún link. Porque yo bajo la No, aplicación sí, y me pide un link, pero pues no, nada. no, no. Sin aplicación, sin instalar nada. Yo por lo menos la utilizo sin instalar nada. La utilizo directamente desde internet. Y bueno, Y se igual pone, tienes y se, que o sea, cacharrearle a eso porque, no, sí, pero yo como lo que me dijo el profesor, o sea, yo no me puedo pasar en ese tiempo, pues, con eso, porque es que igual tengo que estar claro, al margen de todo. Y el más interesado soy yo y a la larga, pues, salgo perjudicado. de pronto algún compañero te pueda colaborar indicándote cómo entra uno sin necesidad de instalar la aplicación. Sí, voy a mirar a ver Bueno, si un muchachos. compañero me colabora por ahí. Bueno, muchachos, entonces comenzamos con nuestra semana número 7. Recuerden que en la semana número 6 hicimos una actividad de mapa conceptual, vimos varios tipos de costos, ¿cierto? Hicimos como, como un resumen. El tema principal de esta semana es la competencia y los mercados competitivos. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en la clase de hoy? Básicamente son dos momentos. El primer momento es la explicación, como siempre se hace a partir de las diapositivas, del tema de la competencia y de algunas cosas que son como importantes que van alrededor de la competencia. Y luego de que realicemos esa explicación, lo que vamos a hacer es una actividad de laboratorio en grupos, una actividad de laboratorio en grupos que consiste en hacer, digamos, un simulacro de una mini economía. Entonces, eso se los voy a explicar más adelante. Bueno, entonces, Profe, empezamos. perdón que la interrumpa ahí. ¿Y cómo Dime, en José. grupos por este medio? Sí, vamos a trabajar así, en grupo. Todos estamos Sí. juntos y vamos a conversar sobre el tema y ustedes van a Ah, tener ya, que ya, ya. interactuar así, porque de todas Ya, ya, maneras ya. hay que tener en cuenta que el trabajo en grupo no necesariamente se desarrolla de manera presencial, ¿cierto? Podemos interactuar entre nosotros de forma, manejando, mejor dicho, el tema de las TICs. Listo, ya ustedes van a ver y también la idea es tratar de desarrollar la actividad, una actividad que normalmente se plantea para ser presencial y mirar cómo nos va con el desarrollo por este medio. Porque,
digamos que si esto continuara de algún momento, tenemos que poder trabajar en grupo de alguna forma, ¿cierto? No podemos restringirnos a que únicamente vamos a trabajar individual de aquí en adelante mientras se solucione el tema de la pandemia. Entonces, más bien es como en esos sentidos, en esos dos sentidos. Bueno, muchachos, el tema de hoy es el de los mercados competitivos y las empresas. Entonces, antes de iniciar, ¿ustedes qué conocen o qué creen o qué se les ocurre cuando hablamos de mercados competitivos? ¿O qué creen ustedes o para ustedes qué es un mercado competitivo? Lo que yo creo y entiendo en mercado competitivo es lo que se está generando eh, en ventas, digámoslo, si lo vamos a llamar en zapatos, si lo vamos a llamar pues en cuestión de electrodomésticos, entre almacenes, sacando marcas, calidad y precios. ¿Pero te refieres como a que como a la relación entre todas esas empresas o? Sí, pero digamos que si tenemos, digámoslo así, si en esta ciudad tenemos 20 empresas, por decir algo, y en esas 20 empresas van a manejar ellos como, digamos así, los mismos electrodomésticos, los mismos, y si es en electrodomésticos, si es en vestuarios, y si es de pronto en carros, porque puede ser en carros concesionarios, entre ellos, entonces van a manejar esas 20, digamos que van a ir dos o tres empresas que son de concesionarios, que ellos van a manejar lo que es la venta de cada carro con diferentes marcas, pero con unos precios competitivos que no hagan tanto daño ni al uno ni al otro. Bien, José, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Me parece que Juan o Manuel abrieron el micrófono. Wilson. Profe, es algo como un lugar donde hay muchos vendedores y compradores. Y me imagino que por haber tantos, se limita el precio del Muy mercado. bien, muy bien. Muy ceñido a lo que Pues, no- nosotros hablamos sobre la definición de mercado. ¿Alguien más que tenga alguna idea sobre mercado competitivo? ¿O qué significa que un mercado sea competitivo? No es como que tenga alta oferta y alta demanda. Muy bien, si ustedes tocan temas muy importantes, entonces la relación que hay entre los compradores y los vendedores. Entonces hablamos de mercado, hablamos de un lugar, ¿cierto? Porque ya habíamos explicado que el mercado se refiere como a un lugar donde se encuentran muchos compradores y muchos vendedores. Además, ¿cierto? Porque como hay el que se encuentre esa cantidad o mucha o en demasiada cantidad, tanto vendedores como compradores, eh, podemos decir que hay un gran movimiento de las leyes de la oferta y la demanda, gracias a que si hay tantos compradores y tantos vendedores, hay muchas transacciones que ocurren ahí, ¿cierto? Adicional, el tema que plantea Wilson de los precios, cuando también hay muchos compradores y muchos vendedores, entonces se plantea que que la oferta y la demanda es la que determinan los precios de los bienes, precisamente porque hay muchos agentes interviniendo dentro de la economía. Bueno, entonces un buen inicio para hablar de qué es un mercado competitivo. O sea, creo que es el poder de los precios. Los precios en sí, digamos que no tienen poder. Los que tienen poder son los agentes que intervienen en el mercado. Entonces, los consumidores y los productores tenemos poder, de eso vamos a hablar precisamente ahora. Tenemos poder dependiendo de cuántos sean los compradores y los vendedores que estén en la economía y cómo sean los recursos
que tengan esos compradores y vendedores, ya sea para vender o ya sea para comprar, para competir, para intercambiar. ¿Listo? Entonces, el precio en una economía de mercado, donde el mercado es competitivo, se caracteriza por haber muchos compradores, muchos vendedores, y ese precio se establece por la interacción que ocurre con esos compradores y esos vendedores. Entonces, si tú ves, el poder en realidad lo tienen, digamos, el resultado de esas interacciones entre los compradores y los vendedores. Pero para entender mejor el tema del poder de mercado, les traje dos ejemplos para que los analicemos. Algo que hay que tener en cuenta antes de continuar es que estamos hablando que los mercados competitivos, donde existen tantos compradores, tantos vendedores, y digamos que en general, como son tantos y tienen unas condiciones muy similares, no pueden manipular los precios. Ese escenario que estamos viendo, que vamos a ver en la clase de hoy, que vamos a tratar en la clase de hoy de mercados competitivos, es un escenario ideal, porque en la realidad ocurren cosas totalmente diferentes. Entonces, y eso lo vamos a ver con el ejercicio que vamos a hacer ahora más adelante de laboratorio. Entonces, hablemos de qué es el poder de mercado. Entonces, vamos a analizar el poder de mercado desde el punto de vista de dos ejemplos. Primero, resulta que cerca a nuestra comunidad hay una estación de servicio y esa estación de servicio decide aumentar sus precios en el 20%. O sea, la gasolina va a subir en un 20%. Ustedes como consumidores, como por ejemplo usuarios de moto, usuarios de carro, ¿qué harían en el caso de que esa gasolinería donde ustedes suelen ir, que es la más cercana a sus hogares, aumenta los precios en un 20%? ¿Qué es lo que uno haría? Acudir a otra, profe. Sencillo, ¿cierto? Vamos a buscar otra. ¿Los otros compañeros están de acuerdo? Pues sí, profe, porque ahí me afectaría a mí mi bolsillo. Y en este caso, pues primero mi bolsillo. Y si así sean 100 Exactamente. pesos, así sean 100 pesos en 10 galones, suma. Perfecto. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque estamos pensando en la maximización de nuestros beneficios como consumidores, es que tenemos que cambiar. Así toque ir un poquito más lejos o así toque ir bastante más lejos. Un aumento del precio en 20% es un aumento muy, muy alto. Entonces, lo que pasaría económicamente, digamos, el efecto que ocurriría con esa estación de servicio es que sus ventas van a reducirse drásticamente. ¿Por qué? Porque nosotros los consumidores, los usuarios de la gasolina, vamos a buscar otro lugar que nos brinde un precio más económico. Listo, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, si hablamos del acueducto, entonces hablamos del acueducto de la ciudad de Pereira. Entonces resulta que la empresa de acueducto dice que decide aumentar 20% el precio de, del valor del servicio que nos prestan de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, los consumidores del servicio de agua? Pues que nos va a Pero afectar el van a quejar, bolsillo. profe, Porque pero si no no. tenemos más forma. Perdón, profe, pues, que nos afecta porque es que creo que si vamos a hablar en este caso, en este momento, en el acueducto que nos suben el agua, nosotros no tenemos de dónde más coger. O decir, no, es que ya no les voy a pagar a ustedes, sino que solamente tenemos un solo acueducto. Entonces, para mí Ujú, sería un monopolio, ahí sería un monopolio de ujú. que nos estarían, porque si nos tenemos que, de todas maneras, vamos a necesitar el agua. Cara o barata la vamos a necesitar. Tenemos que Ujú. ajustarnos a los precios que ellos pongan. Muy bien. Carlos Mario, cuéntame qué era lo que quieres decir. Pues
Iba a decir pues también exactamente lo mismo de José Manuel, pero pues obviamente debo de complementar de que la empresa de acueducto es solo una en el municipio. Por ende, podría haber dos maneras de que el cliente habitual pues se pueda adaptar. Una es pues al precio pues que ellos aumenten en el consumo, o la otra, bueno, pues que no tiene nada que ver con el tema del consumismo, ya es profundizar con la Superintendencia de Servicios Públicos la explicación del por qué el aumento del precio del servicio de agua. Pues esa es como mi posición. Pero... Sí, listo, muy bien, Carlos. Entonces, hay dos cosas aquí que hay que analizar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, supongamos que la empresa de acueducto es la empresa de acueducto tal cual, pero no tiene alguna relación con ningún estado. Es como si fuera una empresa privada que se dedica a ofrecer ese servicio. Entonces, efectivamente podríamos pensar que, que esa empresa, por ser la única empresa en la ciudad, aprovecha, ¿cierto? Que no hay una competencia para establecer algún tipo de monopolio, como lo dice José, que es el último tema que iremos a ver en la clase final. Y, y, y además, pues precisamente por, por la capacidad que tiene la empresa de poder aumentar los precios, y que nosotros los consumidores no hagamos prácticamente nada, que el cambio sea muy mínimo. Lo que nosotros de pronto en nuestros hogares podríamos hacer sería reducir el consumo de agua un poco, pero no pues entonces dejar de regar tanto las matas, por ejemplo, o ahorrar un poco en el tema del uso de la lavadora, ¿cierto? Cosas así que en realidad resultan siendo mínimas porque no va a afectar sustancialmente el consumo de ese bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, alrededor de eso podemos decir que cuál sería la diferencia entre una empresa como el acueducto en la ciudad de Pereira y la gasolinera más cercana de, de nuestro hogar, cuando ocurre este tema del aumento en el nivel de los precios. Entonces, la diferencia que hay en esas dos empresas, podemos decir que es una diferencia en el poder de mercado que tiene cada una, ¿cierto? En la influencia que tiene cada una para llegar a competir al mercado. Entonces podríamos decir que la gasolinería tiene un poder de mercado normal, o sea, que es el poder de mercado que puede tener cualquiera de las gasolineras que hay, porque existen muchas empresas de su mismo tipo realizando la misma actividad, ¿cierto? Entonces hay una competencia que permite que de alguna forma el mercado regule el tema de los precios y me permite no poder yo abusar o subir excesivamente los precios porque voy a perjudicar yo como individuo y el resto del mundo va a continuar normal, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de la empresa de acueducto, con el ejemplo de la empresa de acueducto, hablamos de un monopolio, de que la empresa, siendo la única que ofrece ese bien, puede aprovecharse de ese gran poder de mercado que tiene para manipular los precios y que nosotros los consumidores no podamos, ¿cierto? Eh, no podamos actuar respecto a ese tema de los precios. Bueno, por aquí Carlos dice, como buenas prácticas ambientales en cuanto a la reducción de consumo de agua y pago de servicios de acueductos harían los clientes. Exactamente, eso harían los clientes, ¿cierto? Mejoraríamos, nosotros como consumidores mejoraríamos algunas prácticas. Pero el punto esencial es que si hay una empresa que tiene ese poder de mercado, nosotros podemos mejorar algunas prácticas para dejar de consumir tanta agua, pero no podemos dejar de usar la mayoría del agua que normalmente consumimos, por ejemplo, para preparar los alimentos, ¿cierto? Para el aseo. Entonces se vuelve, digamos, una necesidad y ahí es donde entramos a analizar cuáles empresas tienen ese poder para manipular los precios y cuáles no. Entonces, ¿de qué se tratan los mercados competitivos? Como hicimos al inicio, como dijimos al inicio, como hay una cantidad bastante grande de vendedores y de compradores, ese poder de mercado se asimila
para el caso de lo que llamamos mercados competitivos, se asimila al poder de mercado de la estación de servicio. ¿Listo? Vamos a ver más adelante y ojalá con el ejemplo, con el ejercicio que vamos a hacer de laboratorio, que es complicado encontrar en la realidad mercados competitivos como nos los plantea la teoría. Es más fácil encontrar ejemplos de mercados donde hay empresas con un alto poder de mercado y pueden manipular los precios. Otro tema que es muy importante respecto a lo que ustedes dicen ahí sobre el monopolio, y se me ocurre a mí, es bueno. Y sobre también lo que dijo Carlos Mario sobre eso de ya entrar a mirar quiénes regulan estos precios, ¿cierto? Entonces ir a las superintendencias, etcétera. Es precisamente que gracias a esas fallas de mercado, porque como lo vimos en alguna de las clases anteriores, cuando encontramos situaciones donde hay empresas que tienen excesivo poder de mercado, como el caso del acueducto, el que estamos analizando ahora, eso genera unas ciertas fallas de mercado y ahí es donde entra o debería entrar el Estado a regular, ¿cierto? A través de, por ejemplo, lo que nos proponía Carlos de las superintendencias que tienen que entrar a decirnos a nosotros, al menos a explicarnos a nosotros cuáles son las causas de esos incrementos del agua. Porque, por ejemplo, un incremento del agua no necesariamente tiene que ver con que la empresa lo decide deliberadamente, sino que puede deberse a un verano muy extenso, por ejemplo, ¿cierto? Un verano muy largo puede hacer que aumenten los precios del agua. O, bueno, hay infinidad de cuestiones ambientales que pueden hacer que eso puede, que aumente ese precio, pero entonces ya el papel del Estado ahí sería entrar a revisar, ¿cierto?, el por qué esas empresas realizan esos cambios, porque esas empresas pueden subir sus precios y afectan a los consumidores. Ahí también entra otro debate que deberíamos nosotros preguntarnos. Bueno, y entonces, este tipo de empresas que son de servicios básicos, como lo es la energía, como lo es el gas, como lo es el agua, ¿cierto? ¿En manos de quién deberían estar? ¿Es beneficioso que estén en manos de empresa privada? ¿Es beneficioso que estén en manos del Estado? Entonces son debates que son muy importantes. José, cuéntame. Sí, profe, pues para mí pues, debería ser del Estado. Inclusive creo que en la Constitución, en una parte que no recuerdo muy bien, dice que todos los servicios públicos deben estar bajo la vigilancia y poder del Estado. Que ya llegaron nuestros políticos y comenzaron a vender nuestras empresas, eso es verdad. Sí, ahí hay que analizar muchas cosas, ¿cierto? Porque efectivamente hemos visto que, que cuando algunas de las empresas, cuando bastantes de las empresas más bien, que hemos tenido a cargo o que ha tenido a cargo el Estado, han resultado ser empresas que son no eficientes. Pero pero la eficiencia no se debe a que la estructura, digamos, esté mal diseñada, sino más bien al tema de la burocracia, al tema de los cargos, etcétera, ¿cierto? Al tema de las personas que ponen a cargo de esas empresas. Pero entonces también vemos el otro lado. Supongamos que entonces decidimos que el Estado no lo hace bien y este tipo de empresas pasa a manos de los sectores privados. Ahí es donde empezamos a ver ciertos inconvenientes ya con el tema, digamos, de que la empresa privada no tiene como, digamos, como meta brindar un servicio a la comunidad, ¿cierto? Sino que sus metas ya tienen que ver, están enfocadas es en los beneficios, como cualquier empresa privada. Entonces, ¿qué tan conveniente es que este tipo de empresas, sí, vean el servicio de acueducto, el servicio de energía como un producto cualquiera y no como algo que suple una necesidad básica fundamental dentro de un país? Entonces, bueno, sobre eso podríamos hablar mucho y hacer incluso otra clase. Entonces, ¿cuál es el tema central?
el poder de mercado. En este caso, estamos especificando que cuando hablamos de mercados competitivos, la idea es que la mayoría de los consumidores y los productores sean como en el ejemplo que tomamos aquí de la estación de servicio. ¿Listo? Y vamos a ver más adelante que la realidad es bastante más difícil de entender. Igual, vuelvo y les reitero, como casi en todas las clases, nosotros hacemos este tipo de abstracciones para tratar de comprender ya más específicamente algún tema de la realidad, pero no significa que esto ocurra tal cual lo vemos en la teoría. Bueno, entonces resulta que en un mercado competitivo definimos que hay unos compradores, hay unos vendedores, hay unas empresas. Que los compradores son bastantes, lo que decíamos ahora, que los vendedores también son bastantes y podemos decir que prácticamente hay la misma cantidad de compradores y vendedores. Esto no, como les vuelvo y les digo, no ocurre en la vida real, así tal cual. Esto nos ayuda a crear elementos, pero se distancia bastante de la vida real. Bueno, entonces, ¿qué distingue un mercado competitivo? Alguien que me colabore, por favor, leyendo estos 3 punticos. Mercado competitivo. Las acciones de un solo comprador o vendedor tienen un efecto insignificante en el precio de mercado. Los compradores y vendedores deben aceptar el precio que determina el mercado, son tomadores de precios. Las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado. Gracias, Wilson. Estos son, digamos, como los 3 tópicos importantes que distinguen un mercado normal de un mercado competitivo. Por eso vemos que logra ser como un mercado muy ideal. En este mercado hablamos de que hay compradores y vendedores y no hay ninguno que genere un efecto significativo sobre los precios. O sea, no ocurre lo que vimos ahora en el ejemplo de la empresa de acueducto. Entonces, no hay una sola empresa, no hay un solo individuo que pueda interferir en el precio del mercado. Lo siguiente, tanto los compradores como los vendedores deben aceptar el precio que determina el mercado, son tomadores de precios. En un mercado competitivo, como hay tantos vendedores y tantos compradores, ¿cierto? Y se encuentran en el mercado interactuando, resulta que debido a esa cantidad y adicional a que prácticamente estamos suponiendo que hay la misma cantidad de compradores y la misma cantidad de vendedores, esa interacción hace que el mercado, el propio mercado, ¿cierto? Que el mercado es ese lugar donde nos reunimos y donde ocurren todas esas interacciones, donde vemos cómo ocurre, cómo opera la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, en esas pujas que ocurren a la hora de que uno como vendedor va y ofrece y a la hora de que el comprador adquiere su producto, ¿cierto? Y a qué precios lo pongo en el mercado, a qué precios no voy, ¿cierto? A qué precios yo compro, a qué precios no. En esa puja que hay en el mercado, es el mercado el que determina el precio. No hay una persona como en el caso de la empresa de acueducto que diga el precio va a ser tanto y va a aumentar, que lo decida y lo pueda hacer y tenga el bastante poder de mercado para poderlo hacer. No, en un mercado competitivo suponemos que eso no ocurre y por tanto, como el mercado lo van a determinar son las acciones que ocurren dentro de ese mercado, ¿cierto? El precio lo va a determinar las acciones que ocurren dentro del mercado, a los agentes les vamos a decir que son agentes tomadores de precios. O sea, ellos no intervienen en el precio, sencillamente escogen qué comprar y qué no comprar de acuerdo a cómo estén los precios en el mercado. Y por último, un mercado competitivo se distingue porque las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado. Entonces, yo como productor
decido en qué momento me parece bueno entrar a producir cualquier bien y cuando me parece que no es rentable salirme de realizar esa producción. Entonces vamos a ver un ejemplo sobre cómo serían los ingresos en una empresa competitiva, en una empresa que cumple este tipo de características. Recuerden que estamos hablando de una empresa en el mercado competitivo y resulta ser que el mercado competitivo es un mercado muy ideal. Esto nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a mirar cómo puede ser el comportamiento de los ingresos, cómo puede ser el comportamiento de los costos, pero es algo que no podemos ahí ir a aplicar directamente a la vida real porque se separa como bastante de lo que realmente ocurre y de todo lo que está alrededor de la producción de un bien en la vida real. Esto solamente digamos que nos ayuda a nosotros a analizar cosas que tendencias diríamos de algunas cosas que podemos ver que van a suceder, ¿cierto? Como cuando veíamos el tema de los costos, de los rendimientos decrecientes, rendimientos marginales decrecientes. Entonces, nosotros veíamos que cada vez que variábamos ese factor variable que era la mano de obra y lo aumentábamos, ¿cierto? Nuestros rendimientos a largo plazo decrecían. Eso es una tendencia que nosotros podemos visualizar, aunque el ejemplo es un ejemplo muy abstracto y muy concreto. Lo mismo ocurre con este tema de los mercados competitivos. Bueno, entonces el ejemplo que vamos a plantear es el siguiente. Supongamos que vamos a hablar de una empresa lechera y la empresa se llama La Perla. ¿Por qué decimos que una empresa lechera puede ser o se puede asemejar a una empresa competitiva? Entonces, suponemos que La Perla es una empresa competitiva, ya que hay muchas otras empresas dedicadas a elaborar su mismo bien, que es el litro de leche. Y además, que normalmente, o podríamos decir que la mayoría de las empresas que fabrican leche fabrican un bien normal, como muy similar. Entonces, el litro de leche tal vez se distingue solamente por la presentación, ¿cierto? Desde el punto de vista del diseño del paquete, por decir, pero el contenido es la misma leche. Y la idea de cuando hablamos de mercados competitivos es que estamos tratando de analizar empresas desde el punto de vista de los productores que producen, si no los mismos productos, cosas excesivamente similares. Entonces, esa es otra abstracción que realizamos para hacer este tipo de análisis. Y los consumidores también son muy similares desde el punto de vista de sus ingresos. O sea, estamos tratando de ver como un mercado muy homogéneo. Bueno, entonces tenemos a nuestra empresa que produce leche. Suponemos en la primera columna, como ustedes ven, una cantidad de litros que puede producir. Supongamos que los produce al día o por hora, eso ya digamos que no afecta bastante, y supongamos que el precio de venta de cada uno de los litros es de $6. Además, vamos a suponer que me da lo mismo de alguna forma desde el punto de vista de, ¿sí están viendo la pantalla? Me parece que se fue por un momento el... Sí, profe, se ve. Muchachos, ¿sí me están viendo? ¿Y sí me están... Ah, bueno, listo. Sí, sí, profe, sí se ve y la estamos Se me escuchando. puso aquí todo negro y pensé que se había ido. Bueno, muy bien. Como estamos en una empresa competitiva, resulta ser que la PER le toca tomar los precios que existen en el mercado. Y en el mercado determina, después de tantas interacciones, que el precio a la que la gente compra la leche es a $6, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, en una empresa competitiva, no importa si yo produzco 1, 2, 3, 4, cualquier cantidad de litros, los voy a vender
como el mercado me defina. ¿Listo? Entonces, por eso vemos que el precio de mercado es $6. Supongamos que eso es lo que el mercado a mí me dice que a lo que debo yo cobrar el litro de la leche. Entonces, nuestros ingresos, sencillos, ¿cierto? Multiplicamos la cantidad por el precio. ¿Qué pasa si produzco 1 litro? ¿Qué pasa si produzco 2? ¿Produzco 3? ¿Cierto? Los ingresos promedio, sencillamente son los ingresos totales sobre las cantidades. Entonces, estaría diciendo que en un mercado competitivo, ideal como el que estamos tratando, el precio de mercado resulta ser igual a los ingresos promedio. Y los ingresos marginales van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si miramos el ingreso, digamos, este fuera el ingreso final con el ingreso inicial, el 12 con el 6, la diferencia es de 6. Si produzco 3, el ingreso final con el inicial, la diferencia es de 6. Entonces la diferencia siempre va a ser de 6. Precisamente, ¿por qué? Porque yo no puedo en un mercado competitivo jugar con este tema de los precios, sino que soy tomador de precios. Como productor de leche, soy tomador de precios. Bueno, entonces tenemos ese panorama inicial de nuestra empresa. ¿Listo? Ahora vamos a analizar el tema de cómo serían los costos. Miremos a ver si lo podemos ver juntos. ¿O será que se ve muy Profe, chiquitico? una preguntita. Sí, José. Una preguntita. En ese mercado Dime. competitivo que usted llama, sí, en el mercado competitivo que usted llama sobre el litro de leche, Sí. que es a $6, como usted le dice, ¿no se juega también el tipo de marca sobre la región? Por decir algo, aquí en Pereira tenemos La Perla, pero si viene otra empresa a nuestra ciudad, como decir Colanta, Parmalat, no se juegan el valor sobre, más que todo competitivamente sobre marcas, sobre qué es mejor la marca o sobre que de pronto se pasteuriza No, mucho José. mejor. O sea, esas son las cosas que nosotros pensaríamos dentro de las muchísimas variables que pueden ir alrededor de cómo es que nosotros los consumidores, por ejemplo, tomamos las decisiones de qué marca adquirir, ¿cierto? Son cosas que nosotros revisaríamos en la vida real. Para analizar este tema del mercado competitivo, precisamente eso es una de las cosas que son como muy ideales, porque estamos suponiendo que prácticamente todas las empresas como La Perla y las más y muchas más que debe haber en este mercado competitivo producen la misma leche. Y el empaque no causa un mayor impacto en nosotros los consumidores. En realidad es una situación muy, muy hipotética, pero la idea de estas situaciones hipotéticas es ayudarnos a mirar de pronto, ¿cierto? Cómo podemos mirar, por ejemplo, cómo podría ser el comportamiento de los ingresos, el comportamiento de los costos. Si ya estoy yo tratando de iniciar un negocio, de plantear un proyecto de la creación de un producto, etcétera, entonces ahí sí ya no puedo sencillamente limitarme a este tipo de análisis, porque este tipo de análisis me ayuda a mí a entender más o menos cómo es que funciona la economía, ¿cierto? Como cuando vimos la ley de la oferta y la demanda, eso me da unas ideas de cómo es que funciona la economía. ¿Cómo es que yo como consumidor decido, cuándo es que yo decido consumir de un bien o dejar de consumirlo o bajarle al consumo? Pero si ustedes ven en la vida real, hay miles de montones de razones que nosotros como consumidores tenemos en cuenta a la hora de adquirir un producto. Entonces ahí es donde entra lo que tú dices. Entonces nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el prestigio de la marca. Puede que incluso el contenido sea el mismo, pero el prestigio, la calidad, cierto, que nos da, el respaldo que da una marca es algo que nosotros tenemos en cuenta. El diseño del producto, nosotros lo tenemos en cuenta. Los colores, si a mí me van a vender una bolsa de leche en un empaque gris que tiene una letra chiquititica, yo de pronto dudo de si eso está bien elaborado, porque no es agradable estéticamente, ¿cierto? Hay muchas cosas
que nosotros tenemos en cuenta a la hora de realizar, de efectuar en la realidad, en tomar nuestras decisiones como compradores y vendedores. Pero lo que estamos intentando hacer aquí es algo muy abstracto. Ya que sean diferentes 4 o 5 empresas que laboran en la misma ciudad, que son de la misma, ¿sabes? De la misma región y que van a salir al mercado, digamos, con empaques diferentes, pero con la misma calidad. Prácticamente las diferencias son mínimas, digamos, para nosotros los consumidores. De eso se trata el mercado competitivo y por eso es que estamos hablando de que cuando hagamos ahorita el ejercicio que vamos a hacer de laboratorio nos vamos a dar cuenta de que la realidad es muy diferente a este tema del análisis de los mercados competitivos tal cual como en la teoría supone uno o como deberían ser, aunque este tipo de abstracciones no son para uno decir la realidad es así, es para nosotros tener herramientas para interpretar la realidad. Bueno, entonces, seguimos analizando los ingresos de nuestra empresa, La Perla. Entonces ya habíamos hablado de la cantidad, ¿cierto?, de litros. Tenemos nuestros ingresos totales, que es esta misma curva que tenemos aquí, esta tabla, esta columna de ingresos totales. Y esta vez vamos a plantear unos costos. Entonces vamos a suponer que estos son los costos totales. ¿Qué corresponden o a qué son iguales esos costos totales? Así como vimos en la clase pasada, ¿cierto? Los costos totales los podemos dividir de una forma muy simple entre los costos fijos y los costos variables. Vamos a suponer nosotros que para La Perla estos van a ser los costos de producir 0 litros. De todas maneras hay unos costos ahí fijos, ¿cierto? Me va a costar así yo no produzca nada, si ya tengo mi empresa, mi planta, de producir 1 litro, de producir 2 litros, etcétera, etcétera, etcétera. Calculo unos costos promedio, que básicamente, ¿qué hago? Cojo los costos totales y los divido en la cantidad de litros que produzco, ¿cierto? Algo muy sencillo. Calculo una utilidad. La utilidad, ¿cómo la podemos ver de una forma muy, digamos, sencilla de analizar? Cogemos los ingresos y le restamos los costos. Ingresos totales menos costos totales. Listo. Algo muy sencillo. ¿Cierto? Entonces empezamos a hacer la resta de cuánto serían mis costos en caso de elaborar 0, de elaborar mi utilidad, perdón, en caso de elaborar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes observan esta columna de utilidad, sin analizar nada más, sino solamente la columna de utilidad, ¿ustedes qué podrían inferir sobre cuáles son las decisiones sobre la cantidad de producción que debería sacar La Perla al mercado? ¿Qué se les ocurre? Solamente mirando la columna de la utilidad. Cuatro unidades. O sea, unos ingresos muy bajos, profe. Manuel. Entre 4 y 5. Manuel, me dices que tú te irías por 4. William dijo 4 y 5. Yo, profe Wilson, entre 4 y 5 la cantidad. Wilson entre 4 y 5. Manuel dice 4. José, ¿tú qué estás diciendo? ¿Qué opinas? No, yo sí le diría que pague entre 3 y 4, profe. Ya. Pero bueno, yo diría que los que dijeron 4 Yo me y iría 5, ¿cierto? entre 6 y 7, profe. O entre un Sí, 4 y pero 7, porque igual mira, las utilidades, ¿no? Daniel, ¿me estás diciendo qué? ¿Entre cuál? Entre un 4 y 7, porque es que igual todas las utilidades no están, pues están marcadas sobre ese tipo de porcentaje, pues de número. Entre 4 y 7 tú producirías. Bueno, ¿qué tiene uno que tener en cuenta cuando revisa las utilidades? Yo debería producir, y tengo en cuenta los principios de economía que nosotros revisamos en la primera y la segunda clase,
nosotros como individuos somos individuos que tomamos decisiones de forma racional. Entonces, yo debería producir de acuerdo a estos datos en este rango, entre 4 y 5, o 4 o 5. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del análisis de la utilidad, solamente en esos dos puntos es cuando yo obtengo la máxima utilidad, logro maximizar mi utilidad. Si ustedes ven, la utilidad de los otros puntos es una utilidad más baja con respecto a estos dos, ¿cierto? Este resulta ser como el máximo que hay en la tabla. Entonces, esa es una forma en la que nosotros como individuos racionales, en un mercado competitivo, porque es para ese tipo de mercado, tomamos una decisión de producción. ¿Listo? Otra forma en la que nosotros tomamos la decisión de producción es revisando el ingreso marginal, el costo marginal y la diferencia entre ellos. Entonces, el ingreso marginal, ya dijimos que es igual al precio marginal por el tema de que yo no puedo en un mercado competitivo, recuerden que estamos hablando de un mercado competitivo, específicamente es algo muy ideal. En este mercado no hay forma de yo poder interactuar, de yo poder manipular de alguna forma o modificar los precios. Me toca tomar los precios que están en el mercado. Entonces, por eso tenemos unos ingresos marginales que son constantes y que van de acuerdo al precio establecido en el mercado. Y el costo marginal, pues entonces es la diferencia que hay entre cada uno de los costos cuando adiciono una unidad más de producción, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, es la diferencia entre, supongamos este sea el estado final y este estado inicial, la diferencia entre este estado final y este estado inicial, cuando produzco más, uno más, la diferencia entre este estado inicial y en este estado final y este estado inicial, ¿cierto? Que sería 4, o sea, la diferencia entre cada uno de los costos cuando yo adiciono una unidad más a la producción. Entonces, cojo estos ingresos marginales, estos costos marginales y realizo una resta. Entonces, otra de las formas por las que yo puedo tomar una decisión de cómo o cuánto debo yo producir de acuerdo a cómo está, digamos, el mercado en general, es con base a esta tabla de beneficios, de cambio en el beneficio entre el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces, ¿qué podría decir yo? ¿Y en qué se enfoca la teoría de las empresas competitivas, de los mercados competitivos? En que yo voy a tener como un punto de referencia cuando los ingresos marginales son iguales a los costos marginales. O sea que hasta este punto, hasta aquí, yo voy a producir. Entonces lo vamos a ver de forma gráfica. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de las utilidades, nosotros lo que siempre buscamos es maximizar la utilidad. Y desde el punto de vista de los ingresos marginales y los costos marginales, lo que hacemos es una revisión entre ambos y tener en cuenta el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que hay en esta tabla? Lo vamos a graficar para entenderlo mucho más. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, pues que cuando usted preguntó, que yo dije que yo de pronto escogía de 3 a 4, porque viendo que de pronto el 6, el 7 y eran inferiores, inclusive el 6 daba el mismo 6, y usted se cambia, y usted hace el cambio en el beneficio, entonces vemos que de pronto tenemos más un punto en el punto 3, en el beneficio, que tenemos $2, como usted lo llama, por dólares o pesos, y en el punto 4 tendríamos un peso. Entonces, para mí en ese caso, pues, yo tomaría esa decisión de pronto producir entre el 3 y el 4, aunque usted partió de 4 a 5. Sí, ya entiendo lo que te refieres acá. Sí. Lo que pasa es que, mira, cuando tú produces 1 litro, hay un cambio en el beneficio, un aumento en el beneficio de $4.
excelente, pero tú estás viendo que es posible obtener más beneficio si produces dos. Entonces, ¿qué pasa cuando produces dos? Que además hay un cambio de $3. Entonces vas a tener un cambio de $4 por haber producido 1 litro y un cambio de $2 por haber producido 3. Pero ves en ese punto que si produces otro más, de todas maneras vas a seguir teniendo beneficio. O sea, ¿cuál es la idea acá? Que los ingresos marginales deben estar por encima de los costos marginales, porque esto o sea, yo sigo viendo que de alguna forma es rentable continuar produciendo porque estoy obteniendo un beneficio, así sea un beneficio menor al que obtuve al inicio. ¿Ves? Me refiero, si yo produzco solamente 1 litro de leche, voy a obtener un beneficio, un cambio, voy a ver que el cambio en el beneficio va a ser de $4 y punto. Ah, bueno, pero si yo produzco 4 litros, entonces resulta que ya son 4 y 3, 7, 8, 9, 10. $10, ¿ves? Porque por cada unidad adicional hubo un cambio en el beneficio. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Es el sentido de verlo desde el punto de los ingresos y los costos marginales, es que yo lo hago hasta el punto en el que me reporte beneficio. Entonces, si ustedes ven aquí en el 5, ya los ingresos marginales son iguales a los costos marginales. Listo, hasta aquí fue, digamos, hasta esta unidad es donde yo pude obtener el mayor beneficio posible. Si yo sigo, ya voy a tener es una disminución del beneficio y empiezo a acumular pérdidas de alguna forma, ¿ven? Sí, A eso me refiero. ¿Se queda un poco más claro ahí? sí, profe. Listo, entonces miremoslo gráficamente. Gráficamente se entiende un poco más. Entonces, ¿qué cogí acá? Yo cogí aquí los costos y los ingresos y la utilidad y los graficamos. Coge uno de esos datos en Excel, los pone, los grafica. Listo, entonces, tengo que esta curvita verde es mi curva de utilidad. Grafiqué mis costos totales promedio, es esta azulita. Grafiqué los ingresos marginales, que como vemos se mantienen constantes, es esta que es como amarillita, se mantienen constantes por el tema de que los agentes son tomadores de precios, no pueden modificarlos, ¿cierto? Entonces, por tanto, mis ingresos marginales también van a permanecer constantes. Y grafiqué la curva de mis costos marginales. Tenemos entonces todas esas curvas graficadas en un solo lugar. Si ustedes ven este punto es el que estábamos hablando ahorita. En este punto, a 6 dólares con 5 unidades, en este punto, mis costos marginales son iguales a mis ingresos marginales, ¿cierto? Si yo me paso de este punto y empiezo a producir 6 o 7 unidades, entonces resulta que los costos marginales van a estar por encima de los ingresos marginales, por encima de los ingresos marginales, ¿sí ven? Mis costos van a ser más altos que mis ingresos marginales. Mis costos marginales, entonces ya, digamos que de aquí para allá, para mí no es beneficioso continuar la producción. Ahora, miremos la curva de la utilidad. Entre estos dos puntos, que fue en 4 y 5, es donde logramos nosotros maximizar la utilidad, ¿cierto? Si ustedes ven, ahí en la curva se puede observar que es como decir la cumbre de la curva, ¿cierto? Entonces, efectivamente aquí es donde yo maximizo mi utilidad. Aquí es donde yo tengo que producir. Digamos que yo produciría hasta antecitos de llegar acá, ¿cierto? Porque aquí ya se vuelve cero el cambio en el beneficio. Entonces, es aquí, alrededor de estos dos puntos, donde yo maximizo mi utilidad. Y pasando este punto, donde decimos que empezamos a ver que los costos marginales son mayores avanzando y esto avanzando, la utilidad va decayendo. Y podemos incurrir incluso en
pérdidas. Si ustedes ven aquí los valores más adelante son valores negativos. Entonces mi utilidad es negativa, o sea, es pérdida. ¿Listo? Entonces, y mi curva de costos de alguna forma me ayuda a analizar o a ver cómo es que es el comportamiento de los costos, de mis costos de producción, cuando digamos en qué punto resulta ser beneficioso para mi empresa. Pero ¿qué es esencial de ver en este análisis? La curva de utilidad, ¿cierto? Que hay un máximo que nosotros como productores en este tipo de mercados hipotéticos competitivos revisaríamos o tendríamos en cuenta que producir de acuerdo a qué me reporta a mí mayor utilidad. Y el Profe, punto o el tope máximo, dime, José. o sea que en ese costo marginal, Ujú. sería más o menos como el tope, por decir algo. Yo voy a producir 10 litros de leche, voy a producir 10 litros de leche, pero ¿Sí? si lo quiero producir 5 litros más de leche, pero como estoy al tope, me tocaría a mí que de pronto que comprar 2 vaquitas más, por decir algo. Entonces, Sí. no saldría ganando porque tengo que sacar más dinero para comprar 2 vaquitas. Entonces, más bien me quedaría con los 10 litros de leche. O sea que mi tope serían solamente los 10, no los 15, como lo de pronto quisiera tener. Sí, En ese costo aunque digamos marginal. que ya en ese análisis que tú estás, sí, aunque en ese análisis que tú estás planteando, entonces ya tendríamos que empezar a ver que el comprar las vacas no lo puedes ver como un gasto, sino como una inversión, ¿cierto? Entonces, podríamos más bien decir que este costo significa que hay cosas que me van a generar gastos que Sí. no tengo cómo, digamos, de alguna forma retornar esa inversión, ¿ves? Entonces, pero me quedaría Porque con los si 10 litros de nosotros leche y ganaría más que haciendo una inversión. es, pero no una inversión, diría yo un gasto, ¿cierto? Porque si hablamos de inversión, entonces ya hablamos de que probablemente al yo invertir en comprar más vacas, puedo sacar más leche, puedo vender más productos, entonces podría ser que de alguna forma fuera beneficioso. Esto se refiere, es como decir en un momento del tiempo, ¿cierto? Como cuando analizamos el tema de la panadería, que Sí. teníamos unos factores, unos costos fijos y unos costos variables y con eso hay que defenderse, ¿cierto? Entonces llega un momento en el que si yo muevo demasiado mis costos variables, esos costos van a empezar a aumentar y mi producción no. Entonces resulta que mis costos no se van a equiparar a mis ingresos marginales. ¿Ves? Yeah. Es más como viéndolo en un punto del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tú planteas puede parecerse más a un cambio que nosotros realizamos en economías de escala. Entonces, tenemos una capacidad instalada, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa si la aumentamos? Y la capacidad instalada puede estar relacionada con la cantidad de vacas que nosotros tenemos para la producción de la leche, ¿cierto? Sí, pero yo lo estaba pensando más que todo sobre el anterior ejemplo que usted puso sobre llevar la base cero, los costos marginales con la producción. No alcanzo a verlo exactamente, diría ahí. Acá, Entonces, cuando los exacto, o ingresos sea, marginales son iguales a los costos marginales. Hasta ese punto exactamente. es, digamos, el máximo. Exactamente, en eso lo estaba pensando yo. Sí, Llegaría ahí. Entonces, para mí, pues, de pronto sí voy a tener una ganancia más, pero ¿para qué lo voy a hacer si voy a tener o sea, no es ganancia, sería una inversión, pero voy a ganar lo sí, mismo vendiendo 10 que vendiendo 15 litros de leche. Entonces, me quedo mejor con los sí, 10 sí, litros sí. de leche teniendo la misma utilidad. Sí, digamos que entonces si de ahí en adelante no te reporta ningún beneficio, entonces ¿para qué hacer más? Sí, sino lo que yo me refería era que tuvieras en cuenta cuando se plantean los ejemplos, cuando planteaste el ejemplo de aumentar la cantidad de vacas, Sí, eso puede asimilarse más a cuando estamos hablando de las economías de escala y cambiar la escala de producción. ¿Ves? ah, ya, ya. ¿Por qué? Porque eso se puede ver como si fuera una inversión.
no como un gasto. Ya, profe. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este tema de la maximización de los beneficios? ¿No? Están todos muy callados. Ah, bueno, por aquí Carlos escribe, ¿qué diferencia hay entre inversión y gasto? Carlos, la diferencia básica es que cuando yo realizo una inversión, espero de ese flujo de dinero que sale de mi empresa hacia la compra de algo o hacia la adquisición de cualquier cosa, que voy a tener algún retorno, de alguna forma me va a rendir a mí algún tipo de beneficio, de retribución. Normalmente cuando yo realizo una inversión, en lo que yo invierto, eso me va a procurar eh, recuperar lo que yo invierto. ¿Ves? O sea, hay como un retorno, siempre hay un retorno. En cambio, cuando hablamos de un gasto, hablamos normalmente de un flujo de dinero obligatorio, necesario, que hay que sacar como cuando nosotros pagamos los servicios públicos y no hay necesariamente un retorno de ese flujo de dinero que salió de mi empresa. No sé si te parece ahí, si te queda un poco más claro. Como invertir en acciones. Exactamente, invertir en acciones es una inversión. ¿Por qué? Porque tú estás esperando que haya un retorno por haber puesto ese dinero ahí a circular de alguna forma en el mercado de valores. Eso, entonces más o menos, o sea, más asociamos la inversión a un retorno y el gasto a algo que es necesario, que va prácticamente en una sola dirección, el flujo de dinero, ¿listo? Bueno, eh, bueno muchachos, listo. Entonces, hasta aquí iría el tema. Ah, no, perdón, me falta una partecita, la última. Para recordar, este es como el resumen de, de las reglas de los mercados competitivos. Entonces, alguien que me colabore leyendo la primera regla. Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, la empresa debe aumentar la producción. Perfecto, entonces, si el ingreso marginal, como ustedes ven acá, es mayor al costo marginal, que es en toda esta área que ustedes ven acá, entonces digamos, la regla que nos habla sobre este tema en el mercado competitivo es que yo debo aumentar mi producción. Segundo, alguien que me colabore con la lectura de la segunda regla. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, la empresa debe disminuir la producción. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre desde este punto en adelante? Que mi costo marginal es mayor que mi ingreso marginal. Entonces, toda esta área, ¿cierto? Si me encuentro en alguna parte de este punto, debo disminuir la producción. Y si ustedes ven, de aquí para acá, ¿cuál es mi visión de las utilidades que van aumentando en esta primera parte? Ah, pero ¿qué pasa de este punto en adelante? Que mis utilidades están disminuyendo, ¿cierto? Entonces va muy en concordancia con el análisis que estamos haciendo. Y la última regla, alguien que me colabore con la lectura. Tercera regla. En el nivel de producción que maximiza los beneficios, el ingreso marginal y el costo marginal son exactamente iguales. Y esta última regla se refiere a este punto, ¿cierto? A este punto que estamos hablando, este punto de cambio de inflexión donde vemos que de aquí para acá, digamos que el panorama era bueno, pero si me paso de este punto, mis utilidades empiezan a decaer. ¿Listo? Ese es, digamos, estos son como las reglas que rigen de alguna forma
esos mercados hipotéticos competitivos de los que estamos hablando, como el ejemplo de este mercado de leche que nosotros supusimos. ¿Esto para qué me sirve? Para, de alguna forma, en la realidad, yo tratar de analizar ya, ¿cierto? Entonces, casos de la vida real, a la hora de cómo planteo yo la relación entre los ingresos de mi empresa y lo que me está costando producir tal producto. Hasta qué punto, o sea, me ayuda a mí a analizar cuánto debo producir, pero no es, digamos, no son las únicas variables que yo tengo en cuenta para realizar este análisis. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver con el siguiente ejercicio de laboratorio. Bueno, entonces, el laboratorio no se los he subido porque la idea es que no lo vieran previamente, sino que lo hiciéramos aquí en clase. Me dicen por favor todos si están viendo bien la pantalla. A Sí, ver, que señora. se vea muy grande. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a realizar un ejercicio donde todo el grupo va a interactuar y vamos a suponer que somos una economía, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, para que estemos muy atentos. ¿Cuál es la idea de realizar este ejercicio? La idea es tomar todos esos elementos de los que hemos hablado a través del curso y llegar a unas conclusiones. Bueno, entonces vamos a plantear de qué se trata el ejercicio de laboratorio. Entonces hay unas condiciones iniciales. Vamos a suponer que todos ustedes son los únicos habitantes del mundo. El curso de micro son los únicos habitantes del mundo. Y el objetivo que vamos a tener con el ejercicio es sobrevivir. ¿Listo? Entonces, muy atentos. Vamos a describir, ¿será que esto lo podemos abrir un momento más grande? No. ¿Cuál es o en qué mundo es que nosotros estamos viviendo? Entonces resulta que planteamos lo siguiente. El 70% del mundo está compuesto por tierras fértiles. Hay un porcentaje de bosque no explorado, que es esto que ustedes ven más oscuro. Este es el 70% del mundo. Vamos a suponer que el mundo es este cuadrado, este rectángulo, perdón. Este es el 70%, son tierras fértiles, y aquí hay un porcentaje de esas tierras fértiles que es bosque no explorado. Probablemente hay animales salvajes, no sabemos por qué, no lo hemos explorado. El 30% de nuestro mundo es agua dulce. Sabemos que aquí en lo profundo, donde está más oscurito, hay peces. No sabemos nada más, no sabemos qué más puede haber en el agua. Lo cierto es que hay peces y es agua dulce. Listo. Los únicos recursos de la economía son los recursos que se les va a asignar a cada uno de ustedes. Y los que pueden existir en las áreas inexploradas, que no sabemos que puede haber. ¿Listo? Y además, en este mundo, como ustedes ven, este es nuestro mundo y solo estamos como habitantes nosotros. Aún no existen organizaciones o instituciones. Pues organizaciones nos referimos, por ejemplo, al Estado, ¿cierto? Instituciones, por ejemplo, a la alcaldía. Es un ejemplo, ¿cierto? Porque hay montones de ejemplos de organizaciones y de instituciones que nosotros encontramos en la economía. En esta economía no hay. Este es nuestro panorama hoy. ¿Estamos claros de cómo es nuestro mundo y de los habitantes y como de la descripción específica del mundo donde estamos viviendo? O sea, lo que es verde clarito es donde estamos nosotros, o sea, en un bosque
y el que es verde más oscurito es no habitado, o sí es habitado por especies que no desconocemos, pero no hemos entrado allá. Exactamente. Y Aquí lógicamente, no pues sabemos qué hay. abajo, exacto, y lógicamente, pues en la parte de abajo, el azul simboliza lo del agua, pues tampoco hemos entrado en ella. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se asignan los recursos. Entonces, esta es la asignación de recursos, cada uno muy pendiente de lo que le corresponde. Entonces resulta que ustedes llegaron a la economía y aparecieron en ese rectángulo y aparecieron con estos recursos. Entonces, a Manuel Eduardo se le asignó una caña de pescar y 80 barras de madera. Listo. Eso es lo que posee Manuel Eduardo. Cristian tiene 4 baterías para linterna y 8 balas de AK-47. Ya, no más. Mónica no Sí, está y era la de la cabaña. Bueno, a Mónica le asignaron una cabaña para 6 personas. Oscar, a Oscar le asignaron $200. Todos muy pendientes. Sebastián tiene 1 kilogramo de semillas de árboles frutales diversos y un toro. Daniel tiene un encendedor. A Manuel Fernando le asignaron una linterna sin baterías y utensilios de cocina. A María Camila se le asignó una AK-47 sin municiones. A Wilson se le asignó un iPhone y un perro. A Carlos Mario 10 kilogramos de carne, ya digamos lista para preparar, y una vaca. A José Manuel un bote de pesca. Y a Juan David no se le asignó nada. O sea, llegó sin nada a la economía. Pues yo tengo el ¿Listo? bote y voy a ponerle en monopolio. Quien quiera ir a pescar en el botecito, me va a tener que pagar. Y bien. Bueno, cada uno vaya revisando de acuerdo a lo que le corresponde, ¿cierto? Vaya pensando porque recuerde cuál es el objetivo de este ejercicio. Es la supervivencia, ¿cierto? Sí, Cada uno revise muy bien lo que le corresponde. ¿Listo? listo. Y lo que tienen los demás, porque recuerden que ustedes llegan todos a este rectángulo. Aquí van a aparecer todos con esos recursos que tienen designados. ¿Listo? Ni más ni menos. Lo que aparece ahí es lo que hay. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es tu idea inicial para sobrevivir? Entonces, José, que tú ya que tienes el micrófono abierto, ¿cuál sería tu idea para sobrevivir en ese mundo con los recursos que te dieron? Bueno, a José Manuel, profe. Sí, señor. Bueno, yo tengo un recurso que es el botecito, ¿me entiende? Pero con el botecito yo necesitaría la caña para pescar. Entonces, yo le cambiaría a ver, ¿quién tiene la caña? A Manuel Eduardo, él tiene la caña de pescar y 8 barras de madera. Bueno, pues Sí. llegado al caso, yo le cambiaría de pronto, le cambiaría no, le facilitaría que fuera a pescar dentro del río o en el mar con su caña Sí. para yo también tener, en este caso sería como un trueque porque no tengo dinero. Entonces, y el bote también se me va a desgastar, entonces yo también voy a necesitar madera. Entonces, ese sería como un trueque entre él y yo. Y ir a pescar, mientras que él pescaría, yo quedaría con algo de madera y quedaría con algo de pescado. Mientras que yo recogería bastante, digámoslo así, bastante pescaditos que podría ir a venderle a cambiar quienes que tienen dinero. Oscar, que tiene Pues, plata. Oscar es de la plata. Entonces yo a Oscar le vendo pescados a $2, porque es que yo ya Ya. necesito dinero para el dinero empezar a
a comprar, digamos que maíz para sembrar, necesito el dinero como para ir a Sí. comprar de pronto. Ya, antes de continuar ahí, listo, tacho ahí. Hablemos con Oscar, que es el que tiene la plata. Oscar, Profe, yo quería comprar el perro de Wilson por esos $200. ¿para qué te sirven $200 en esta economía? Yo quiero saber. Pues, no sé, puedo comprarle, por ejemplo, a Sebastián, qué sé yo, mm, media libra de semillas de árboles frutales y los puedo plantar y ahí puedo Ya, obtener sí. sí. Sebastián, ya que lo nombraron, Sebastián, Profe, yo pues sí le vendería las semillas a Oscar. ¿sí? Y tú que, bueno, supongamos que Oscar te quiere comprar $200 en semillas. Tú se las vendes y listo. No, ¿cómo así que $200? No, le puedo vender en $200. No, No, por ahí. o sea, es que ahorita se van a dar cuenta de algo que es importante aquí en este análisis. Sebastián, entonces, tú le vendes, supongamos que la mitad de las semillas a Oscar, al precio que sea, y él te paga, listo. ¿A ti de qué te sirven esos dólares que te está entregando Oscar? ¿O para qué? Esos $100 me servirían como para hacer negocio con... ¿Quién es el que tiene la vaca? Usted. Sebastián. Ah, no, usted tiene el toro. La vaca la tiene Ah, Carlos Mario. Exacto. Yo hablaría con Carlos Mario, ¿cierto? Para poner a Ujú. producir el toro y la vaca. Bueno, Carlos Mario, aumentarlo. ¿tú venderías la vaca? Pues de venderla no haríamos un trato. Primero que todo, que se reproduzcan, ¿cierto? Y depende, si sale Ujú. hembra, pues con esa especie generaríamos leche para venderle, o sea, la idea a Oscar Julián, bueno, no venderle la idea, hacer una asociación con Oscar Julián, perdón, Oscar Fabián, qué pena, Ujú. y montar una empresa láctea, ¿cierto? Eh, Con pues, Sebastián, pues el que no, no, tiene el no, toro, ¿sí? no, Oscar Fabián, Con el de la plata, con el Oscar. de la plata, el Ajá, capital, ya. sí, para formar Sí. entonces la empresa láctea. Y la carne, pues yo contrataría, pues ya haciendo trato con Oscar Fabián, contrataría a Juan David como está solo y no tiene ningún recurso, pues para que trabaje pues Ujú. con nosotros y él pueda ser como el proveedor de esa leche y la carne pues que tengo a mi poder. Listo, Entonces, bueno, antes de que continuemos, si eso que tiene Oscar no fueran $200, sino por decir 200 bolívares venezolanos, ¿ustedes qué opinan? Bajaría el precio de todo. No, no le Bueno, alcanzaría la plata para nada. bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un primer análisis que hacer. Yo les propuse y les dije que desde el inicio no existía ningún tipo de organización o institución, ¿cierto? Sí. Y ustedes están, este es el mundo, no hay más. O sea que Como una línea de no tiempo, pues. existe, no existe, Me como si toca fuera un prenderles candela a todos con ese encendedor, profe, porque usted no me dejó sin un encendedor. ay, pero póngale cuidado, Daniel, que es muy importante tener el fuego, ¿por qué no? En cambio, Pues ustedes no sé cómo están van a cocinar hablando, la vaca. No sé cómo pero van a cocinar el yo le pescado. prendería candela, yo le prendería candela a A los todos, billetes, a los a billetes. todos. No, Ustedes me Pero ya le pongan exigirán, alcanzaría a cuidado, le prendo comprar candela esa. a todo. pero pongan cuidado el análisis. En esta economía no hay instituciones, o sea, no está la Reserva Federal de los Estados Unidos que respalda sus billeticos con lingotes de oro, ¿cierto? Porque es que nosotros tenemos papel, moneda, tenemos billetes, pero eso se respalda de alguna forma. O sea, sí, es el Estado el que nos da respaldo para usar ese tipo
de papel, ¿cierto? Porque en realidad es papel. ¿Ustedes por qué creen en el dólar o por qué creen en el precio del dólar? Porque detrás del dólar hay una economía, ¿cierto? Está la Reserva Federal. Ay, Exactamente, Sebastián, te dejaste tumbar. Cuando no hay una institución detrás de la creación, ¿cierto? Detrás del respaldo de estos billetes, esto se convierte sencillamente en papelitos. O sea, eso no resulta ser sino papel. ¿Por qué? Porque no hay algo que esté respaldando que efectivamente eso me sirve como intercambio. O sea, todo Y sería ese como respaldo no delicias. solamente es un respaldo, que, digamos, O sea, por eso sería como planteamos, claro, Entonces, para, Lo que la profe nos dejó ahí fue cómo crear una comunidad y cómo nosotros mismos, mediante la unión de exactamente. todos, hacer una nueva comunidad, exacto. hacer algo que todos podamos aprovechar con los recursos que nos quedó a cada uno, pero que no sea de ahí, de tener un capital o algo así, sino de crear algo para nosotros y por nosotros. O sea, como del principio, Entonces son los muchas cosas trueques. las que analizamos, Empezar a sí, hacer los trueques, profe. exactamente. Lo que usted propuso, José, lo que propusiste tú al inicio, decir, bueno, entonces yo voy de alguna forma a prestar mi canoa, ¿cierto? Para que llegue Manuel, yo lo llevo porque él tiene la caña de pescar y pescamos entre los dos y me debe haber algún beneficio de realizar ese trato, ¿cierto? Sí. Eh, Ya él tiene María el Camila, beneficio de ese María Camila, pescado. el papel de María Camila es muy importante. María Camila, ¿estás por ahí? Sí, profe. Una Hola María guerrilla. Camila, ¿qué harías tú en este escenario con esa AK-47 sin municiones? Hmm, Ay, profe. Ujú. ¿Qué haría yo? ¿Cómo desbaratarla? Ah, bueno, Mm, y la usarías para qué? Las partes. La vendería por partes. no, pero no hay forma. Yo se la cambio por Pero una ¿y quién se la va a Munición. No. comprar? ¿Sabe qué ¿Alguno podría de hacer María ustedes? Camila? Dice María a Camila, Qatar. ¿sabe qué podría hacer con ella, María Camila? Empezar a tomar Dígame. intimidación porque nadie sabe si tiene balas o no en el proveedor. Empezaría de esa ¿Qué? No se le intimidar oye nada. Yo se la cambiaría por la Menos mal que iPhone. no le di el arma a José. Ay, no, un Exactamente. trueque, un trueque, un trueque. No. Si le hubiéramos dado el arma a José, Un les trueque en quita el todos bajo los mundo. A recursos. ver qué dan por eso. Sí, pero yo empiezo Ay, a no. intimidar, que no saben si en el proveedor hay munición o no. Ya empiezo a intimidar. Y bueno, ya No después que hay empiezo a intimidar, munición. ya empiezo Pero mire, a Cristian, apoderarme ¿dónde de... está Cristian por ahí? Cristian tiene 4 baterías y tiene las balas. Sí, por ejemplo, yo haría una estrategia con María Camila y con Manuel Fernando para Listo. proveerle la Ya la munición. estrategia. ¿Cuál sería la idea? Ir al bosque que no está explorado, donde hay animales salvajes y tratar de sobrevivir ahí. También Ah, bueno, podrían, entonces ustedes también ven, podrían, está bien. ¿Cierto? Porque intervenir conmigo que tengo el perro por ahí de cacería. ahí dice Wilson, necesitamos un perro para la cacería. Yo puedo proveer el perro. Muy bien. Entonces ahí hay Vamos a hablar con dos María. versiones, dos puntos de vista, ¿cierto? Entonces hay un punto de vista colaborativo y un punto de vista muy individualista. Hay que mirar de qué forma podemos sacar llevar un a cabo beneficio. el beneficio y el objetivo final, que el objetivo es sobrevivir. Bueno, y Juan David, ¿qué van a hacer con Juan David? Que trabaje. No, Juan David. Sí, pues tocó la mano de obra. Pues no tengo Nada. nada. Tienes Lo la mano ponemos de de obra, nuevo no es para que no tengas cacería. nada, lo ponemos a ordeñar la vaca. Bueno, sí, hay muchos, ¿cierto? Lo ponemos de Muchas, todo. pero entonces estarían estableciendo que el único que va a trabajar a partir de su mano de obra es Juan David. Es complicado, ¿cierto? Porque sería el explotado del grupo. No, porque primero él se encargaría de la parte de la siembra Sería el ayudante en todo. la siembra de las semillas, puede ser. Ujú.
Y él de pronto por ayudar ganaría de pronto la lechita de la vaca, de pronto Ujú. ganaría de pronto para ayudar a cargar los bultos de pescados. También ganaría por eso, o sea, la mano de obra de él y la ayuda sería muy importante, como sería de hoy en Ujú. día en una empresa, los colaboradores, los empleados. Exactamente. Manuel Fernando, ¿tú qué harías con tus utensilios para poder sobrevivir? Porque no tienes nada que tenga, digamos, relación con el alimento. Exacto, ¿Qué? pues ahí lo que habría que hacer son alianzas, es como un desafío 2020, pero Ujú. pues digamos que todos buscamos como qué producto o qué de lo que tenemos se puede aliar con otro, pero pues llevándolo como una hipótesis también puede estar la persona que sea egoísta y que no le interese Ujú. lo demás, solo yo tengo lo mío y ya. Porque yo me puedo aliar, por ejemplo, con, con Juan David, es que tiene las baterías. Ah, Cristian. con Cristian. Ujú. O alguien, el que tenga la carne, que quiera hacer la carne, pues me pide una paila de Ujú. esas, en fin. Sí, Pero pues, o sea, no tengo nada así como muy relevante. Pero de exactamente. que en Bueno, algún momento puede ajá, servir, pues, para la noche la linterna, así. sí, correcto. Sí, porque no hay nada. Lo que hay es lo que hay ahí. O sea que no tenemos electricidad, no tenemos sino lo que está aquí, ¿cierto? Bueno, y Oscar, entonces, ¿qué dice de sus dólares? Pero entonces, por ejemplo, si no hay electricidad, el iPhone no No, serviría de nada. ¿Cómo? nada. A Oscar no le La dejaron batería nada la tampoco. batería. Me asoció con Daniel y pues nada, nos volvemos bien vándalos Con con esa, ese papel, con esa, con con ese ese, papel del con dólar, ese el que papel nos dieron prendemos que candela hace a todo. tarde. Le echamos candela, papá. Bueno, pero es importante en una economía en la que no hay nada, ¿cierto? Tener cómo acceder a hacer fuego fácil. ¿O qué opina Daniel? ¿Cree que eso es lo mismo que tener los dólares? No, profe, porque por lo menos el mío prende. Pero si los dólares no prenden sin candela. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién más? Wilson, ¿este iPhone qué? No, pues Pero ese, estoy pensando, si no hay electricidad ni nada, se le acaba la batería. no, sí, sí, Puede vender sería. minutos. Vende minutos. ¿Se lo va a vender a quién? No No, pues sé. mientras Ay, que esté cargado. no pasa lo mismo que los dólares, ¿cierto? Entonces, es un producto que para esa economía es un producto que no tiene ningún beneficio, porque como no hay nada más, entonces estamos suponiendo que sencillamente, ¿y con qué más se va a comunicar si ni siquiera hay otro igual? Sí, Ni siquiera de exactamente. walkie-talkie, o sea, Tampoco hay, tampoco hay torres de comunicación, no hay nada. no hay nada. Entonces son productos que pierden relevancia de acuerdo a la economía. O tomarle fotos al perro. No, pero Hasta que le dure la al batería. pasar el tiempo, puede servir como para las personas que les gusta de pronto tener cosas raras y se ven. Pero no hay Un teléfono que electricidad no para se cargarlo, entonces no No vale la hay. pena. no, Tendrían es que es como, desarrollar, ¿cierto? Primero la electricidad y muchas otras cosas más antes de poder poner en funcionamiento o de verle la utilidad a un producto como ese en este escenario. Bueno, si ustedes ven, De pronto utilizarlos, o sea, desarmarlo y utilizar los elementos que tiene para formar una radio o algo así. eso puede ser algo no, útil no, y bastante creativo, ¿por qué no? Pero no hay antenas, igual no hay no hay antenas para antena, la no hay nada, radio. no. ¿Cómo O se sea, va lo único que a tienen es funcionar la lo que radio? Y hay, sin electricidad, lo único que tienen es lo que tiene el aparato. Puede No, que desarmándolo se puede armar alguna otra cosa más a partir de él, ¿cierto? pues yo pienso que lo más útil que puede hacer Wilson sería unirse con Juan David y empezar a cambiar mano de obra por algunos recursos que tienen las demás personas. En este caso, el pescado, la leche, de Pero yo tengo pronto, perro, el perro lo necesitamos pero para acá. el perrito también nos puede servir como para la casa. Claro, Entonces, entonces ustedes ven, se por puede ejemplo, unir con María Camille, con el que tiene ujú, la munición, con el que tiene la ujú, munición, inclusive la linterna,
para empezar a cazar de noche, porque lo que veo es Exacto, que uno podría armar de como caza. equipo si uno puede verlo, ¿cierto? Desde como nos lo planteaba Daniel al inicio. Bueno, entonces, Nos ¿de qué llevamos forma la vamos a banda subir? para que cargue el animal que cazamos. Sí. Entonces, Y ahí, pues, y en esa economía, pues, alguien tiene que ser el más, digámoslo así, el más rico, porque todos tienen algo, pero hay ahí, algo que va a valer mucho más. Entonces, en esa ahí economía entra va a otra, tomar ahí entra otra otra hipótesis. qué, otro tema importante, bueno, y La cabaña de Juan. necesariamente, ¿cierto? Necesariamente hay que organizarlos de forma que ustedes van a establecer entonces estratos dentro de su economía. Es obligatorio. Sí, ahí toca. Y por ejemplo, Mónica, que es la de la cabaña, pues eso serviría como de pronto el banco, por decir algo, donde se va a guardar la bodega, donde de pronto, y ella puede prestar esa cabaña como expresión de bodega, donde yo digo, bueno, tengo tantos peces, se lo fueron a cazar, ahí cogieron cuántos X animalitos vivos, yo qué sé, y los van a guardar ahí como especie de un banco, por decir algo, mientras que empiezan ¿Qué a ver las opina del otras. resto? ¿Qué opina del resto? ¿Es necesario entonces establecer esa estratificación dentro de la economía de ustedes? Sí, es Yo sí necesario. pienso que sí, yo pienso que sí. Wilson y Y José dice que sí, ¿qué más dicen los otros? ¿Qué le parece, por ejemplo, a Oscar y a Juan David ese tema? Ya que ellos son los que entraron sin recursos a la economía. No, yo no sé qué hacer ahí. Vamos a comer de papel Es más que, bien. si no, ustedes ven, empiecen a las cambiar mano decisiones, de obra. no, pero las decisiones que ustedes están tomando, las están tomando con base a los recursos que les dieron. Entonces es más fácil para las personas que tienen unos recursos iniciales decidir, ¿cierto?, qué deben hacer los que no ingresaron con recursos y decidir que va a haber una estratificación, unas personas que van a tener más y otras que Profe, van a tener menos. sí, Pero es ejemplo, porque ingresó perdón, con unos recursos iniciales a la economía. perdón, Profe, lo que ejemplo. pasa es que una sociedad se basa en estratificaciones, porque igual nosotros no podemos, o sea, miremos la sociedad en la que estamos nosotros. El que más tiene comercializa, el que menos tiene trabaja para comercializar. Nos Ujú. toca igual hacer una estratificación porque obviamente dentro de la sociedad deben haber bienes y bienes obviamente comunes y los bienes propios. Y los que más tengan, pues obviamente tienen que recurrir a la prestación de ese servicio de esos bienes. Listo, ¿quién más me Profe, parece que iba a buscar ahí? Dime, una José. preguntita ahí, una preguntita, pues también hay que tener en cuenta que si estamos hablando de 75 hectáreas de tierra que podemos, pero también hay que tener en cuenta que en esas 75 hectáreas que tenemos, hay partes que solamente sirven para sembrar, otras partes que sirven solamente para ganadería. Entonces, ahí la comunidad estaría muy diversa, estaría en puntos muy lejos. Entonces, en el campo mío serviría también la barca como transporte para alimento y como transporte para mercancía. Sí, pues no son 75 hectáreas, sino que no definimos las hectáreas, solamente hablamos de Bueno, porcentaje, ¿no? Pero hablemos de, igual estamos, es una opción esto de decir que tu producto, que tu bien, el bien que te fue asignado, también pueda servir como medio de transporte. transporte. Carlos Mario dice que hay estratificación por cuestión del capitalismo y el consumismo. Bueno, Carlos, en ese tema sí es necesario decir que nosotros, como digamos, vivimos en un sistema capitalista, estamos acostumbrados a este tema de la estratificación. Por eso es que a ustedes les parece como tan común y tan simple decir es necesario y es obligatorio prácticamente que existan personas ricas, personas pobres, porque el rico contrata al pobre y eso debe ser así. Entonces resulta que eso es apenas un tipo de sistema económico que ha imperado durante muchos años en el mundo, pero no es el único sistema económico. Entonces, al inicio de los tiempos hablábamos de que cuando estábamos en el tema de que los hombres éramos primitivos,
se establecieron formas de organización de tipo comunitario. Entonces, esa es otra forma de organización donde se plantea, por ejemplo, que todos reúnen los recursos, todos se asignan unas responsabilidades para lograr un beneficio en común. Entonces, son diferentes visiones a partir de lo que nos dice aquí Carlos, que me surgen como para que ustedes tengan en cuenta que no es la única forma de organización económica que nosotros podemos entender. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, ¿cierto? Pero no es la única. ¿Por qué? Supongamos que está Cristian, que tiene las balas, y que está María Camila, y ellos ven que según lo que ustedes están proponiendo, los que tienen más recursos van a tener, digamos, mejor alimentación o más acceso que ellos que tienen la AK-47 y las balas. Nosotros podríamos suponer entonces que Cristian y María Camila se podrían juntar para quitarle los Hacer una recursos, alianza. por ejemplo, a Sebastián y a Manuel Eduardo, y en ese momento ellos pasan a ser como Oscar o como Juan David, personas que no tienen recursos, porque a través del monopolio de las armas que tiene aquí Cristian y tiene María Camila, podrían establecer una economía en la que ellos fueran la cabeza de la economía. No necesariamente los que llegan con más recursos, sino por el poder que tiene el instrumento que ellos manejan. ¿Ven? Entonces existen muchas formas de organizarse en la economía y nuestra percepción cambia de acuerdo a los bienes con los que nosotros ingresamos a jugar en esa economía. Entonces no es la O misma la sea, percepción profe, que tiene Juan David a la que tienes tú, por ejemplo, José Manuel, ¿cierto? Porque una cosa es ingresar sin nada a la economía y otra ingresar con recursos. sí, o sea que en este caso, si vamos a formar una sociedad, María Camila o sea, María Camila tiene que tener la munición. No, María Ellos Camila tiene el empezarían a... arma, Sí, Cristian la munición. bueno, María Camila y Cristian, que ellos hacen una alianza donde ellos pues con esa alianza pueden intimidar y quitarle al que más tiene. Entonces, ya formando de pronto una sociedad, ya formarían ellos como el poder, digamos así, que serían ellos como la ley. ¿Sí me entienden? Ya sería ellos a formar, ser los, digamos así, como los jueces o ser la ley, digámoslo así, esa es otra palabra, no veo más, donde ellos ya Exactamente. donde que pasan y ellos empezarían de pronto a formar leyes porque tienen ese poder. Entonces, ¿Qué opina ya, María Camila y Cristian sobre ese argumento? ¿Ustedes estarán de acuerdo con hacerlo así? Profe, yo Sí, estoy de puede acuerdo. ser. O sea, hay muchas ideas alrededor de esa alianza que se puede hacer. Ujú. Sí, efectivamente, entonces, la toma de las decisiones que ustedes hagan en el tema de cómo van a usar las armas, María Camila y Cristian, ¿cierto? Porque Cristian lo primero que pensó no fue eso, no pensó, yo voy a ir con María Camila y voy a decir, y voy a empezar a recolectar, a amenazar a todos los que hay en el grupo y a quitarles sus recursos y yo me vuelvo el que manda dentro de todo el grupo. No, lo que pensó al principio fue, bueno, vamos a ir al territorio que está inexplorado, ¿cierto? A mirar qué recursos hay y de qué forma yo puedo obtener recursos ahí, vamos a ir a cazar. Entonces, depende mucho de la visión que nosotros tengamos, la resolución de este ejercicio, ¿cierto? Puede terminar en algo totalmente dictatorial, en donde, por ejemplo, Cristian y María Camila son los que deciden cómo se distribuye cada recurso y qué se hace, y lo hacen por intermedio del monopolio de las armas, o pueden establecer algo totalmente contrario que tenga que ver no, pues, con que todos se van a poner de acuerdo, como lo pensaron, ¿cierto? Entonces nos empezamos a distribuir los las actividades, entonces alguien se va a encargar de sembrar, entonces yo me voy a ir y voy a conformar un grupo de casa junto con María Camila, Manuel Fernando, porque tiene las pilas para que nos alumbre,
junto con Cristian y María Camila, puede ser el grupo de casa, bueno, y necesitamos el perro, entonces Wilson también nos va a acompañar, ¿cierto? Entonces, organizamos una economía de forma colectiva que permita lograr el bien común, que cuál es el objetivo común, que cuál es el objetivo de todos, sobrevivir, ¿cierto? Entonces, Pero profe, como depende estamos mucho de sobreviviendo, María Camila ya empezaría de pronto a incrementar por medio de ese poder a cobrar un impuesto. Y de pronto, claro, ya empezaría a cobrar un impuesto. A Menos mal hay cobrar por dólares. defenderlos, no sé, la guerrilla, yo no sé. No, solamente No, habemos pero no hay solamente nada María Camila, más, solamente estamos ustedes nosotros, están ahí, solos, no hay nada más, no más, no hay nadie más. son los que hay. Entonces, con ese monopolio de las armas, usted van a empezar a quitar, y para no empezar a quitarle a todo el mundo, para que haya una sociedad de pronto más, y ustedes van a tener el poder, pero a cambio de ese poder y de tomar decisiones, ustedes van a pedir ustedes una vacuna, con lo que llamamos, lo que llaman la guerrilla, o el gobierno. Qué bueno, menos mal usted no le dio el arma a él. Manuel, ¿qué dijiste? Que menos mal usted no le dio el arma a José, porque... Sí, si ustedes ven, No, dependiendo José, de ya se quién hubiera, tenga los José se recursos, hubiera alzado en armas. dependiendo de quién tenga los recursos, ¿cierto? Y de cómo sea el pensamiento de la persona que tiene los recursos, y de cómo sea en general el pensamiento de la comunidad, de la sociedad, se organizan para poder conseguir un objetivo. Entonces, la idea de realizar este ejercicio es precisamente mirar que hay muchas formas en las que nosotros podemos organizarnos, que además, si ustedes se dan cuenta, no todas las personas que nacen en el mundo real nacen con la misma cantidad de recursos, ¿cierto? Hay algunos que desde el principio inician con más recursos que otros por el tema que hubiera sido. Y hay algunos que, dependiendo de los recursos, como por ejemplo el tema de María Camila, pueden llegar a tener más poder que otros en cualquier economía. Bueno, entonces, planteándonos todo esto de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuál es la idea inicial para poder sobrevivir? ¿Qué podemos decir de lo que hemos hablado acá? Hay muchos que podrían decir que se puede usar la fuerza para sobrevivir, ¿cierto? Hay otros que podríamos decir, plantean un sistema como más colaborativo y solidario para Transporte poder naval, sobrevivir. Hay otros que transporte plantean marítimo. el trueque, ¿cierto? Que plantean ofrecer sus servicios, su mano de obra para poder obtener a cambio bienes, ¿cierto? En el caso de José, entonces ya está hablando de que él se encargaría del transporte, porque por medio fluvial podría transportar a Llegar la más gente, rápido. además de solo el tema de la pesca, ¿cierto? ¿Cuál sería la idea para sobrevivir de las personas que llegaron inicialmente sin recursos? Entonces hablamos de que Cambio de la mano de idea obra. como importante es el tema de la mano de obra, ¿cierto? Porque es muy importante entender que nosotros los seres humanos a través de la fuerza que le imprimimos o o del desgaste mental que le imprimimos a una idea, al desarrollo de una idea, nosotros podemos transformar los recursos naturales en cosas útiles para la vida, ¿cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de continuar sobre el tema de cuál es su idea inicial para sobrevivir? Bueno, intenta sobrevivir. Ya vimos que dependiendo de quién tenga, por ejemplo, las armas y de qué recursos, podríamos sobrevivir. Entonces me gustaría saber ustedes qué deciden hacer en su economía. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Qué harían, por ejemplo, con Oscar, que solamente tiene dólares? ¿Qué harían con Juan David? ¿Qué haría Cristian y María Camila al fin con el arma y con las balas? O sea, Municiones. ¿cuál es el sistema que ustedes establecerían para poder sobrevivir? Y si les parece necesario o no interactuarían con nadie y sobrevivirían solos, porque también esa es otra opción. Pues yo lo puedo hacer. Como lo que habían dicho inicialmente, como
vivir como una comunidad, como el trueque y todos Ujú. dedicarse a una función, y aprovechar los recursos para el beneficio de todos, y esconderles el arma. O sea, Listo, Manuel. Manuel se iría por el tema como más comunitario. Yo los ¿Quién asesoraría a más? María Camila y a Juan David. Los ¿Los asesoraría, cambio de asesoraría? asesoramiento. Sí, claro, Ya. yo también. O sea, tengo el transporte, tendría el poder del transporte y el poder de las armas. Ah, ahí está el billete. Listo, Wilson. Yo también me voy por lo que dice Manuel Arango. Yo creo que para que una comunidad salga adelante tiene que haber colaboración y aprovechar cada uno de los recursos que hay. Muy bien, Wilson. Sebastián, ¿qué opinas? Tú que Pues, pues, tienes buenos recursos. yo la verdad también pensaría lo mismo, la idea de la supervivencia sería poner a producir lo que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, Ajá, ya que tenemos una vaca y un toro, podríamos hacer que se apareen y así generar claro. otro tipo de supervivencia, lo mismo que con las frutas. Ajá. Muy bien. Cristian, Carlos, ¿ustedes qué opinan? Profe, pues yo me iría por el lado de las alianzas y el trabajo en equipo, que más por el poder. Ujú. Muy bien. Carlos. Eh, yo lo llamaría no una alianza, sino una cooperativa, ¿cierto? Donde todos ponemos de su parte, pues, para llevar a cabo, pues, como la sostenibilidad económica y obviamente la supervivencia. Ujú, muy bien. Daniel, ¿tú qué Profe, yo me iría también opinas? por lo comunitario, por la cooperativa que propone el compañero, porque igual hay que mirar, Ujú. ¿no? Porque los que no tenemos muchos recursos nos vamos por el cooperativismo y la comunidad, y los que tienen mucho o que tienen el poder de las armas o el transporte, como dice José, harían una alianza de poder. Sí. Pero pues igual me iría realmente por el cooperativismo. Listo, Manuel Arango. profe, yo fui el primero que hablé, sí, por lo, como le he dicho, por la cooperativa y ir como pues, aprovechar cada uno de los recursos. Y Ah, tú ya me habías dicho. sí, yo fui el primero. Ay, No sé. claro. Oscar, ¿me faltas tú o me faltas Manuel Arenas? ¿Quién me falta por Sí, sí, opinar? falto yo. Ah, bueno. Digamos A que ver. sí, desde el principio, y pues ahí como redondeando la unión hace la fuerza, y pues ante todo como el civismo y ser pacífico y guardar una escopeta por allá. Pero la escopeta, digamos, el AK-47 puede Ah, ser acá muy útil para 45. la casa, ¿no? Ok. Oscar, ¿me faltas tú, me parece? Mm. Profe, pues yo creo que así uno de cuando no tiene nada, pues como acoplarse al modelo que los que sí tienen, Ajá. digamos, que implementan. Supongo yo, aunque obviamente yo preferiría pues el de comunidad. Eso, pero si sabes. Ujú. O ¿Perdón? sea, las decisiones como ustedes ven las están que como ustedes ven las decisiones que están tomando dependen de esa cantidad de recursos que cada uno tiene en la economía, ¿cierto? Ahora entonces, por último, vamos a decir, bueno, entonces aquí nos surgen varias preguntas. Entonces, ¿a qué le apostaríamos en una sociedad como esta? ¿A la competencia o a la cooperación? Porque la idea de todas maneras es que nosotros como consumidores, como productores, maximicemos nuestros beneficios, ¿cierto? Maximicemos nuestras ventas o como se llame, pero ¿de qué forma lo hacemos mejor? ¿Solos o en compañía? ¿Es necesario? ¿Ustedes ven que es necesario que alguien regule el mercado? ¿Qué pasaría si llegamos al punto en el que efectivamente Cristian, María Camila y José Manuel, con el tema de los medios de transporte y con el tema de las armas, se apoderan digamos, del mercado en general y establecen los precios que quieren para la consecución de los recursos? En ese momento, diríamos nosotros, ¿es necesario que alguien regule el mercado, como lo hacen los estados? ¿Es necesario de alguna forma? Profe, Entonces ahí ¿puedo hablar? pensamos, bueno, Sí, ¿cierto? es necesario, profe. Profe, ¿puedo hablar?
Sí, dale, José. Sí, vea, profe, hay que como el malo del paseo porque todo el mundo se fue de bien. Que es como el malo. No le copiaron a tu idea. Sí, que es como el vándalo, pero no. Mm, Lastimosamente en una sociedad como la que tenemos, sí necesitamos que alguien regule el mercado y que tenga el poder. Lastimosamente sí. Porque es que Precisamente, digamos que los estados surgen como la necesidad de regular esas cosas, ¿cierto? De regular, por ejemplo, el uso de las armas, de regular la competencia dentro de las economías para evitar el tema de los monopolios, por ejemplo, de que una sola empresa sea la que se encargue de producir alimentos y que gracias a que sea monopolio pueda influir en los precios y pueda manipular los precios en contra del bienestar de los consumidores. Entonces ahí es donde uno ve que la economía no necesariamente es como esa economía de competencia perfecta que nosotros encontramos ahora, ¿cierto? Esos mercados no se comportan en la realidad como mercados competitivos porque no todos los agentes llegamos con los mismos recursos a competir en la economía, o sea, lo que encontramos es algo muy similar a lo que hicimos en el ejercicio, eh, diferentes recursos, ¿cierto? Y tenemos que entrar a tratar de cooperar, que es lo que nosotros hacemos en el mercado. ¿Es necesario el mercado? Claro que es necesario el mercado, ¿cierto? Porque entonces las personas que tienen solamente las pilas y las balas, por ejemplo, como Cristian, solos no podrían sobrevivir, porque ¿qué hace con solamente pilas y balas? Necesariamente tenemos que tener, que relacionarnos, que intercambiar, que crear, ¿cierto?, entre todos para poder sobrevivir. Entonces es muy necesario ese mercado. Ahora, rápidamente, ¿qué opinas sobre los individuos que ingresan al mercado en forma desigual? Bueno, ¿y nosotros cómo hacemos para de alguna forma incluir esos individuos en la economía? ¿No? Ustedes hablaron del tema de la mano de obra, para que no queden por fuera de la economía, porque si quedan por fuera de la economía significa prácticamente que los estamos condenando a muerte, ¿cierto? bueno, pues tenemos pruebas. Tenemos la agricultura, que es la siembra con los granos. Tenemos la ganadería, que es la de compañero. Tenemos la vivienda, que es la de Mónica. Ahí empezamos, ahí empezamos a repartir, o sea, me imagino que Mónica no solamente tiene esa casa, sino que va a empezar a construir. Y ella tiene esa casa porque construyó esa casa y tiene la variable de de construir más casas. Entonces ya va a empezar, digámoslo así, en el campo de la construcción. Tenemos la agricultura, como le decía, que tenemos los granos, entonces se van a sembrar y de ahí van a salir diferentes productos agrícolas. Tenemos la ganadería y también tenemos, ¿quién más tiene por ahí? Tenemos el bote, que tenemos también el transporte fluvial. Entonces, y tenemos las dos personas que se aliaron, que tienen el poder de las armas, en este caso, que pues a la fuerza o digámoslo así, que quieren tomar el poder y lo toman porque tienen ese poder y a cambio de eso ellos van a pedir un impuesto, como hacemos hoy en día en el gobierno, dar un impuesto y ellos a cambio de ese impuesto van a vivir, pero también se va a repartir para mejoras digamos, de infraestructuras. Y los dos chicos, los tres chicos que de pronto no tienen, que entraron sin nada y que entraron, pues digamos que para qué sirve un iPhone o para qué sirve un dinero si no hay un respaldo, como usted lo dice, pues definitivamente les tocó trabajar en agricultura o trabajar de pronto en la ganadería o trabajar con Mónica, que es la que tiene la construcción, o definitivamente unirse al gobierno en plan para ellos también prestar, digámoslo así, seguridad o ocupar unos puestos de pronto de ellos encargados de cobrar el impuesto, el otro de pronto de llevar la economía, etcétera, etcétera. Ahí empezaría ya la... Bueno, ese es un punto de vista, ¿cierto? Ese es el punto de vista tuyo de cómo sería la organización. Y cada uno de ustedes establece el punto de vista de cómo debería ser la organización de la economía con los recursos que nosotros entregamos. Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? Chévere, divertido.
Wilson, ¿qué dijiste? Muy didáctico. Muy entretenido, profe. Manuel. Ah, bueno, me alegra porque igual la idea de esto es que nosotros nos acerquemos a analizar, ¿cierto?, qué cosas hay detrás de toda esta teoría de mercado. Entonces, no es, una cosa es tratar de acercarnos a la realidad como lo hicimos con este ejercicio y otra cosa es lo teórico, ¿cierto? Bueno, muchachos, con esto damos por terminada la clase de hoy. Espero que les haya parecido agradable el ejercicio y que tengan como muy presentes todas estas preguntas que nosotros siempre nos estaremos haciendo en la economía, en la realidad, ¿cierto? Siempre estamos ante decisiones de, por ejemplo, coopero, no coopero, ¿sí? Me asocio, en caso de que tengamos que tomar decisiones en empresas a la hora de formar alianzas, etcétera, tiene que ver mucho con este tema, con el tema de la solidaridad, con el tema de analizar también nuestro entorno, ¿cierto? De que hay personas que no llegan con los mismos recursos a la economía y cuáles van a ser nuestras decisiones y de qué forma nosotros vamos a influir, nuestras acciones pueden influir en la vida de esas personas, como era el caso en nuestro juego de Oscar y Juan David, ¿cierto? Y de la necesidad que tenemos nosotros como individuos de relacionarnos para poder construir. Porque digamos que más que todo esto es un llamado para nosotros darnos cuenta de que es necesario, ¿cierto?, interactuar, relacionarnos con otras personas para poder lograr un beneficio económico general. Solos es prácticamente imposible. Bueno, y eso era todo, muchachos. ¿Alguien tiene algún comentario o algo más antes de que acabemos la clase? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, entonces eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la actividad y nos vemos en nuestra última clase dentro de 8 días. En la semana número 8 voy a poner una carpetica para que ahí vayan subiendo sus ensayos. ¿Listo? Y eso sería todo por hoy. Gracias, profe. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, chicos. Gracias, Y que profe. descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Con Y gusto. feliz noche a todos los Muy bien. compañeros.